Este vídeo está patrocinado por mí. Más detalles después. Luego de la dictadura de Pinochet, un partido fue el elegido para conducir la transición democrática en Chile. El Partido Demócrata Cristiano, PDC. Una agrupación que parecía destinada a encabezar una nueva hegemonía política en el país. La victoria de su líder, Patricio Aylwin, marcó el inicio de una nueva era política en la nación, y su legado parecía destinado irremediablemente a la grandeza. Hoy el PDC está reducido a la más absoluta irrelevancia, sin candidato propio, teniendo que apoyar a la candidata comunista para poder sobrevivir y con altas posibilidades de desaparecer. Pero ¿cómo un partido tan relevante e histórico como el PDC ha llegado a caer tan bajo? ¿Qué han hecho para llegar a este punto? ¿Puede acaso el PDC recuperar su relevancia en la política chilena? Hoy hablaremos de todo ello. El ascenso. En la década del 30, Chile se encontraba enfrentándose a los estragos de la crisis económica global de 1929 y la gestión de Carlos Ibáñez del Campo, de corte estatista y muy parecida a la que posteriormente sería la gestión de Perón en Argentina, aunque con menor trascendencia histórica, es verdad. Y en este contexto, de la mano de Arturo Alessandri, surgió el Bloque Liberal Conservador, una coalición de partidos de derecha tradicional que se enfrentaba a las ideas socialistas e intervencionistas que ya tenían bastante fuerza por aquel momento en ese país. No obstante, en este contexto surgió una disidencia dentro de la coalición, concretamente perteneciente a las juventudes conservadoras, que veían en estos partidos tradicionales a las fuerzas anacrónicas que ya habían gobernado a Chile durante décadas, por lo que decidieron tomar su propio camino. Así surgió la Falange Nacional, una coalición de corte corporativista y con notables influencias ideológicas y simbólicas de la Falange española. Un partido cuya función principal, cuyo objetivo central en aquel momento era romper el statu quo y cambiar el panorama político chileno. A partir de aquí, la Falange Nacional comenzó una larga travesía de coaliciones extrañas a nivel electoral. Primero apoyando a los radicales de izquierdas con Juan Antonio Ríos, que ganó la presidencia. Después, en las siguientes elecciones, apoyando a los conservadores, que perdieron. Y finalmente volviendo a la izquierda con los radicales, que también perdieron. Ya desde ese punto, ya desde el nombre de Falange Nacional, evidenciaron su tendencia y su proclividad a participar de cualquier coalición ideológica, indistintamente de sus posturas políticas. Una característica. Mientras tanto, Chile atravesaba una época de profundos cambios en su sociedad. Los 3 gobiernos radicales consecutivos y el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo habían propiciado un altísimo aumento del gasto público, el estatismo y el déficit fiscal, lo que inevitablemente llevó a la crisis de 1955, condenó al segundo gobierno de Ibáñez y propició un nuevo cambio en el tablero político chileno. Y en ese contexto, la Falange Nacional estaba lista. Se refundó con un carácter muchísimo más democristiano, compaginando sus valores cristianos originales desde cuando eran las juventudes conservadoras con un bastante pragmático andar político. Así surgió finalmente el Partido Demócrata Cristiano, PDC. La figura más importante del PDC en este punto era Eduardo Frei Montalva, un abogado, periodista y político que fue crucial para la construcción ideológica de este nuevo partido y que lo posicionó como el gran referente del centro político en unas elecciones en las que la política chilena más que nunca se empezaba a enmarcar en 3 principales bloques electorales. El de la derecha, liderado por Jorge Alessandri, el de la izquierda, liderado por Salvador Allende, y el del centro con el PDC y Eduardo Frei Montalva como principales referentes. Las elecciones de 1958 las ganó Alessandri, mientras que Frei Montalva y su incipiente PDC quedaron en tercer lugar. Sin embargo, estas elecciones fueron la semilla que el Partido Demócrata Cristiano necesitaba para pasar de ser un mero colaborador en las coaliciones políticas a ser una alternativa política viable. El cenit. El gobierno de Alessandri fue de más a menos. Empezó con una fortísima recuperación económica después de los años aciagos de Ibáñez, a través de medidas liberales, aunque posteriormente fue decayendo a medida que implementaba medidas mucho más liberticidas como la reforma agraria. Todo ello, aderezado con un fortísimo terremoto en 1960, precipitó el deterioro de la imagen de Alessandri y con ello el fortalecimiento de los otros 2 bloques políticos entonces. En las elecciones de 1964, ante el temor de que un socialista como Salvador Allende se hiciera con la presidencia, la derecha, liberales y conservadores, se agrupó en torno al PDC y su candidato Frei Montalva. Y al final
El objetivo se cumplió, pues Frei consiguió el 56% de los votos y se hizo con la presidencia. Por primera vez en su historia, el PDC llegaba al poder. Es en este primer gobierno democristiano que se evidencia el gran problema que aquejaría el partido durante décadas: su endeble configuración ideológica. A menudo se considera que el PDC es un partido de centro, aunque personalmente encuentro que el mejor calificativo para este es sincretista. El sincretismo es una posición política en la cual toda ideología es válida, es decir, en un mismo espacio y con una misma orientación común pueden convivir los sectores más liberales con los más estatistas de modo casi orgánico, de modo que, en la práctica, el partido puede venderse tanto a una parte del péndulo como a la otra. En el caso de Frei, a pesar de haber llegado al poder con el inestimable apoyo de la derecha, muchas de sus medidas fueron bastante más cercanas a esa izquierda a la que supuestamente querían combatir, que iban desde iniciativas más bien simbólicas, como el restablecimiento de relaciones con la Unión Soviética, hasta medidas más prácticas como la profundización de la reforma agraria o la ley de sindicalización campesina. Estos hechos, así como otras medidas de corte estatista como la chilenización del cobre y el extremo proteccionismo de Frei, fueron contraproducentes y muy impopulares a ambos extremos de la política. Por un lado, la derecha lógicamente los consideraba medidas contraproducentes, medidas indeseables y se oponía a todas ellas, mientras que la izquierda las encontraba demasiado gradualistas para su gusto. Así, el PDC y Frei, en su afán por quedar bien con ambos lados del espectro político, terminó no agradando a ninguno. Esta ambivalencia no solo fulminó a su propio gobierno, sino que creó un clima de polarización, una grieta entre la izquierda y la derecha, en la que el PDC, en su afán de mantenerse en la ambigüedad, sería tragado por las circunstancias que el mismo partido generó. La caída. En 1970, ya debilitados por su propia ambigüedad, el PDC terminó en tercer lugar en unas elecciones bastante polarizadas, entre Jorge Alessandri por la derecha y Salvador Allende por la izquierda y la extrema izquierda. En aquellos comicios, por supuesto, el PDC ya se había terminado de vender por completo a la izquierda, pues su candidato, Radomiro Tomic, era notablemente anticapitalista. Los resultados electorales le dieron una ventaja a Allende por solo 2 puntos por encima de Alessandri, y en aquel momento el Congreso tenía que ratificar al presidente en caso de que hubiera un margen tan estrecho como en aquella ocasión. Y con cierta ingeniería electoral, con el apoyo del PDC, no solo se hubiera podido proclamar a Alessandri por encima de Allende, sino que incluso se hubieran podido repetir las elecciones dadas ciertas circunstancias. No obstante, el PDC decidió entregar su apoyo a Allende, es decir, si antes habían evitado que el socialismo llegara al poder en Chile, ahora lo estaban facilitando. Y no solo eso, sino que los democristianos serían el principal apoyo de Salvador Allende, el Partido Socialista y su Unidad Popular durante los primeros años de su gobierno. El gobierno de Allende fue indiscutiblemente de extrema izquierda. Ya desde sus primeros meses se llevaron a cabo todo tipo de expropiaciones, nacionalizaciones como las del cobre y la banca, y la toma de control por parte del Estado de todo tipo de bienes y servicios correspondientes al sector privado. Surgió así la figura del interventor, un encargado del Estado de coaccionar al sector privado para que éste cumpliera con las normas de controles de precios y de ganancias. Asimismo, el terrorismo de extrema izquierda comenzó a proliferar en Chile, y aunque es verdad que Allende no era el autor intelectual, su inacción cómplice fue crucial para que se expandiera a lo largo de toda la nación. Rápidamente Chile comenzó a experimentar las consecuencias de las políticas socialistas de Allende de inspiración explícitamente castrista, viendo una fuerte crisis económica, desabastecimiento, hiperinflación y el hundimiento total de la inversión privada. Y todo esto, recordemos, permitido por el PDC. Por supuesto que un vídeo que encima habla de otra cosa es muy poco para abordar en profundidad el tema del gobierno de Salvador Allende. Por esa razón, si es que te interesa el gobierno de Allende, los gobiernos previos y los gobiernos posteriores, como los de Pinochet, la Concertación y todos aquellos de los que ya hablaremos, entonces te recomiendo que compres mi libro, La Ruta Roja, Radiografía del Socialismo en Latinoamérica, cuyo enlace está en todas partes, en el comentario fijado, en la descripción de este vídeo, en la descripción de este canal, en todas partes lo puedes comprar. Y ya que estás por ahí, suscríbete, que tengo vídeos interesantes. Luego de una serie de acciones autoritarias por parte de Allende y el Partido Socialista, que bien pueden ser consideradas como dictatoriales, el PDC finalmente reconoció la inconstitucionalidad del gobierno de Allende, que ellos mismos habían ayudado a llegar, por supuesto.
En 1973 el país ya estaba completamente quebrado. La violencia política asfixiaba a Chile y para muchos la única solución era un golpe de Estado, que finalmente se dio ese mismo año de la mano del general Augusto Pinochet. No pretendo ahondar demasiado en el tema de la dictadura de Pinochet, fundamentalmente porque no viene muy a cuento para este vídeo, aunque sí es algo que exploro bastante y en mucho detalle en mi libro. Pero para lo que nos compete el día de hoy, durante este periodo la actividad partidista estaba estrictamente regulada. Debido a que el PDC no era estrictamente un partido socialista o subversivo, logró escapar un poco a la persecución del régimen hacia estos sectores. No obstante, sí perdió bastante fuerza política debido a las altas regulaciones para la actividad partidista en este periodo, aunque mantuvo una cierta relevancia con figuras como Patricio Aylwin. La relación del PDC con la dictadura de Pinochet fue hostil de principio a fin. Y durante la década de los 80, cuando ya se empezaba a vislumbrar un eventual cambio democrático, el PDC comenzaba ya a perfilarse como una alternativa viable, centrista y moderada para la transición democrática. El segundo cenit. Pese a los logros económicos de Pinochet, su gobierno ya se había extendido durante 15 años, lo que generó una notable impopularidad de su gestión, de modo que en 1988 se celebró un plebiscito con una consigna bastante simple. ¿Quieres que Pinochet se quede durante otros 8 años? ¿Sí o no? Mientras que partidos como la UDI hicieron campaña activa por el sí, respaldando los inapelables logros económicos de su gestión, todo el espectro político no pinochetista se agrupó en una coalición que iba desde el centro hasta la izquierda. La llamada concertación, que incluía partidos como el Partido por la Democracia PPD, el Partido Socialista, ex partido de Allende, el Partido Radical, el Partido Humanista, etc. Y uno de los más importantes partidos, que a su vez era la voz cantante, era el PDC. Con una campaña basada en la esperanza y la alegría que ya viene, el no, encabezado por la concertación, ganó el plebiscito, lo que llevó a la convocatoria de elecciones en 1990. Para entonces, el PDC, encabezado por Patricio Aylwin, venía con la inercia positiva de haber logrado el fin de la dictadura por medio del plebiscito, mientras que el oficialismo, encarnado en la UDI y el Chicago Boy Hernán Buji, venían con la necesidad de remontar una elección que parecía prácticamente perdida. Con el 55% de los votos, Aylwin, el PDC y la concertación ganaron las elecciones y se convirtieron en el histórico gobierno de transición democrática. Y fue aquí donde el sincretismo del PDC comenzó lentamente a fagocitar el partido. La desventaja de las agrupaciones políticas tan ambiguas ideológicamente es que son muy absorbentes. Es decir, si no tienes ideas, tus ideas serán las de tus aliados. Y en el caso del PDC, la influencia de la concertación, integrada fundamentalmente por partidos de izquierda, se hizo cada vez más notable con el tiempo. Y en el caso de Aylwin fue así. Aunque no fue un gobierno de izquierdas como tal, muchas de sus medidas sí fueron una herencia directa de la coalición, como el aumento de los impuestos o la creación de nuevos de ellos. Del mismo modo, al mismo tiempo que se hacían estas medidas, también se tuvo la sensatez suficiente como para mantener los incentivos fiscales creados para la generación de riqueza durante la dictadura, lo que permitió hasta cierto punto mantener el modelo económico liberal y a su vez la tendencia de disminución de la pobreza. En definitiva, aunque se le pueden hacer muchas críticas al gobierno de Aylwin, lo cierto es que tuvo éxito en la difícil tarea de garantizar una transición ordenada, democrática y civilizada en un momento todavía convulso para el país. Todavía con una identidad política propia, el PDC consiguió un nuevo éxito político al ganar las primarias de su partido con su candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del difunto expresidente Frei Montalva, contra el también miembro de la coalición Ricardo Lagos del PPD, lo que demuestra que para ese punto el PDC todavía mantenía cierto dominio sobre la concertación. Estos buenísimos resultados para el partido en las primarias de la concertación se trasladaron también a los resultados de las elecciones presidenciales, donde Frei ganó con el 58% de los votos. El gobierno de Frei fue aún más técnico que el del propio Aylwin. Se dedicó fundamentalmente a ampliar el comercio de Chile con el resto del mundo a través de diversos tratados comerciales, así como facilitar la diversificación de su economía. En ese sentido se puede decir, sin ningún ápice de duda, que el gobierno de Frei fue el más exitoso de la concertación. No obstante, lentamente y de forma sigilosa, su partido, el PDC, comenzaba ya a ser devorado por la propia concertación y por los otros partidos miembros, cuyas consecuencias se profundizarían con el paso del tiempo. La segunda caída. En 1999 el PDC recibió el que, sin saberlo,
fue el primero de muchos golpes que eventualmente lo llevaron a la ruina. La derrota en las elecciones primarias de la Concertación, en las que el candidato democristiano, Andrés Zaldívar, fue aplastado por Ricardo Lagos y el PPD, mucho más izquierdista que el propio PDC, de modo que la Concertación tomó un rumbo más izquierdista, más socialdemócrata. Esto, que podría haber sido un hecho aislado, una mera derrota puntual, se ratificó en las próximas primarias, las de 2005, en las que la candidata del Partido Socialista, aún más de izquierdas del PPD, Michelle Bachelet, partía con tanta ventaja que la candidata democristiana, Soledad Alvear, decidió declinar su candidatura a las primarias. Es decir, en tan solo 6 años, el PDC pasó de ser el partido del presidente a no llevar siquiera un precandidato. La explicación a este fenómeno es la que ya hemos comentado. Al tener el PDC tan pocas bases ideológicas, este fue cediendo cada vez más a las consignas del resto de partidos de la Concertación, lo que permitió a su vez que ésta se fuera escorando cada vez más con cada gobierno hacia el socialismo y la socialdemocracia. Lo que termina pasando cuando suceden este tipo de fenómenos es que el partido con las ideas más claras generalmente es el que se impone por encima de los demás. Y en ese sentido, el PDC siempre tenía las de perder. Pasó el gobierno de Michelle Bachelet, y para entonces ya eran 4 los gobiernos de la Concertación. La gente ya demandaba con urgencia un cambio, lo que permitió el surgimiento de la figura del centroderechista Sebastián Piñera. Por su parte, ya incluso desde la izquierda le surgió a la Concertación su disidencia en la forma del entonces flamante candidato Marco Enrique Zominami Meo. En este contexto, el PDC consiguió su última gran victoria al vencer en las primarias de la Concertación con el expresidente Frei, que seguía y sigue siendo su mejor activo incluso en la actualidad. Después de toda la elección, Frei consiguió llevar al PDC de vuelta a la segunda vuelta, y a pesar del buen recuerdo de su gobierno, el desgaste de tantos años de la Concertación permitió a Piñera derrotarlo en esta instancia. Desde entonces, el PDC nunca logró llegar tan alto. Las primarias de 2013, ahora con el nombre de Nueva Mayoría, fueron la absoluta debacle del PDC, pues su candidato, Claudio Rego, quedó en tercer lugar y solo consiguió el 8% de los votos. Un hundimiento aderezado por el triunfo categórico de Michelle Bachelet tanto en las primarias como en las presidenciales. Estaba claro. Era inequívoca la señal. A partir de ese punto, la coalición, la ex-concertación, ahora Nueva Mayoría, ya no era un partido de centro-izquierda, sino uno de izquierda pura. Y si la socialdemocracia y si el socialcristianismo del PDC querían sobrevivir, tenían que adaptarse a esta nueva realidad. Pasó el segundo gobierno de Bachelet, el más estatista, el más socialista, el más terraplanista de todos los que integraron la ex-concertación, y se iban a celebrar nuevas elecciones primarias en este grupo. Sin embargo, ante la hegemonía del bacheletismo en la coalición, el PDC tomó una decisión muy importante: separarse de esta y encarar la carrera presidencial por su cuenta con su candidata Carolina Goich. Esta decisión, que pudo haber sido muy positiva de haberse tomado antes, evidenció un problema gravísimo del partido. Después de tantos años en la Concertación, el PDC había perdido hasta sus últimos rasgos de identidad. Durante las décadas pasadas, el partido se había dividido entre ceder ante los designios de la izquierda y volver al legado de Frei hijo. Ya sin una coalición detrás, el PDC no tenía ideas, no tenía convicciones, porque hasta entonces esas estaban dadas por su proximidad a otros partidos políticos. De este modo, eso se vio reflejado en la campaña de Goich, que no solamente es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer cuando quieres intentar vender a un candidato, de verdad que la campaña de Goich fue horrible, sino que carecía de ideas, carecía de principios e iniciativas propias. De este modo, como era de esperarse, en su primera experiencia en solitario en décadas, el PDC se estrelló fuerte contra el suelo, quedando Goich quinta con el 8% de los votos. Luego de este fiasco absoluto, el PDC volvió resignado a los brazos de la coalición, esto en un contexto de bastantes cambios políticos. En 2019, el estallido delictual contra Piñera llevó a un resurgimiento agresivo de la izquierda y la extrema izquierda, que buscaba la refundación de Chile a través de una nueva constitución con un estado social, plurinacional y que te subsidiara hasta las ganas de vivir. Y fue en este contexto que el PDC decidió enterrar en lo más profundo sus orígenes democristianos, apoyar esta propuesta, apoyar estas ideas socialistas, y solo de este modo
Su candidata Jasna Proboste consiguió ganar las primarias de la coalición, ahora llamada Unidad Constituyente, en alusión, naturalmente, a la supuesta necesidad de una nueva constitución impulsada por la extrema izquierda. En la misma sintonía, la candidatura de Proboste fue incluso más izquierdista, más socialista, que las del propio Partido Socialista de años atrás. Y para ilustrar este punto me permito poneros un par de clips de fragmentos de spots de Proboste, que sin contexto perfectamente podrían pasar por propagandas del Frente Amplio o del Partido Comunista, pero no. Pertenecen a la candidatura del Partido Demócrata Cristiano. Mi sueño es tener un país plurinacional, un país donde todos y todas seamos iguales y todos nos reconozcamos con nuestras diferencias. Taín, Mapudungun, Feula, nuestro Mapudungun ahora. Caminar hacia el reconocimiento de un Estado plurinacional. Junto a ella solo lo podemos lograr. Vota Jasna. Una energía que pueda cambiar el modelo egoísta del neoliberalismo por un modelo equitativo, socioambiental y responsable. Estaba claro, el PDC ya se había terminado de vender por completo a la izquierda, lo cual era lógico teniendo en cuenta la naturaleza tan menguante de las convicciones de este partido, y el sentido de la votación reflejó también el sentido de su nueva orientación política, pues el PDC de Jasna Proboste consiguió únicamente el 12% de los votos, quedando otra vez quinto y solamente superando a Meo y al profe Artés. Pero la debacle no terminó aquí, por supuesto, pues con la llegada del gobierno de Boric, el PDC se convirtió en un aliado habitual de este en el Congreso, por lo que terminó de ahuyentar a los poquísimos votantes de centro que le quedaban y al mismo tiempo también se vieron arrastrados por el fracaso del gobierno frente amplista. La máxima expresión de claudicación del PDC se dio este mismo 2025. El partido realmente estaba naufragando a la deriva, sin tener siquiera una carta fuerte para poder contender en las presidenciales, ni siquiera sabían si podrían tener un candidato propio, a tal punto que el máximo nombre que se barajaba era Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¡Otra vez! Mientras tanto, toda la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Exconcertación y todos ellos concurrieron a unas primarias históricas en las que la candidata comunista Janet Jara se terminó imponiendo. Y en este contexto, el PDC, que supuestamente es un partido que oscila en el centro y que se mantiene alejado de los extremos de la política, apoyó explícitamente a la candidata comunista, lo que les valió ser apartados de la Organización Demócrata Cristiana de América, y todo con tal de obtener un par de carguitos si gana Jara, porque saben perfectamente que si ponen a un candidato propio en estas elecciones, quedan por detrás incluso de Meo. Y esa es la situación actual del PDC. Un partido que desde el principio demostró la fragilidad ideológica de sus convicciones y lo volátil que puede llegar a ser, pero que hoy más que nunca está completamente vendido a la izquierda y la extrema izquierda, incapaz realmente de hacer otra cosa que no sea sobrevivir atrincherado en gobiernos regionales, incapaz de plantear sus ideas como una alternativa política real, porque carecen de estas. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.